Este episodio es la primera de dos partes en las que hablaremos acerca de Jesús de Nazaret, el personaje más famoso de la historia humana. En esta primera parte vamos a platicar sobre las fuentes que hablan de él, su historia oficial, y vamos a dar una introducción a una cuestión súper interesante. ¿Podemos dar certeza a lo que dice la Biblia? ¿Fue Jesús una persona de carne y hueso? ¿O es un personaje mitológico similar al Aquiles griego o el Eneas troyano? Quizás pocas veces nos ponemos a pensar en lo diferente que sería el mundo si no existiese la figura de Jesús. Para bien o para mal, es un personaje que ha tenido un impacto colosal en la historia de Occidente. Y esa influencia es claramente visible en temas como la cultura, el arte, la arquitectura, pero incluso me atrevería a decir que su impacto ha sido tal que difícilmente podríamos concebir la civilización actual como la conocemos sin la figura de Jesús. Entonces, no es una cuestión menor o insignificante la de su existencia física, porque de no haber existido, podríamos decir que los cimientos de la civilización y del cuerpo de creencias de miles de millones de personas estarían basados en mentiras, en un mito. Acompáñanos mientras intentamos arrojar luz a este misterio que está más allá del abismo. Buenas noches, bienvenidos a Más allá del abismo. En este podcast exploramos los recovecos de la mente, la percepción y la conciencia, y conversamos acerca de misterios de la historia, acontecimientos interesantes y casos perturbadores que he encontrado a lo largo de mi vida y que tienen un elemento en común. Todos me han llevado a cuestionar la mente humana y las percepciones que dan forma a nuestra realidad. Así que ponte cómodo porque desde que le diste play te encuentras más allá del abismo. Mi nombre es Jonathan Lucero y esta noche estoy acompañado por mi buen amigo y psicólogo clínico, Carlo Andros. Gracias por acompañarme una vez más, mi buen. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Yo excelente. Y es un honor siempre estar aquí de invitado. La verdad es que siempre tienes temas muy interesantes que dialogar y la verdad creo que estoy preparado para que ya se viene, ¿no? Se viene justamente en fechas interesantes aquí en México y creo que en el mundo. Pero la verdad, saber que lo investigaste tan bien y que está tan cerca la fecha, creo que va a ser un tema para dialogar con la familia. Con toda la familia, ¿no? Con la abuelita y todos. Totalmente. Pero bueno, sí, es Semana Santa, la época en que conmemoramos la muerte de Cristo yéndonos de vacaciones a la playa. Pero también es la ocasión perfecta para sacar este episodio que estuvo muchos meses en el baúl y que por X razones no habíamos podido grabar, pero bueno, hicimos el esfuerzo y aquí estamos. Pero sí, de hecho, sí tomó mucho tiempo esta investigación, la verdad, porque es un tema enorme. Antes de continuar, me gustaría aclarar algunas cosas. Uno, la cantidad de información, la cantidad de análisis e interpretaciones que se han hecho sobre este tema desde hace literalmente milenios es brutal. Quizás es el tema que más se ha analizado en la historia. Entonces no puedo evitar la sensación de que muchísimas cosas quedaron fuera, porque de hecho así fue. Es imposible abarcar cada detalle de un tema tan inmenso en un episodio de un podcast. Entonces, lo que voy a plantear en este episodio es un resumen muy superficial, que sin embargo espero que sirva para plasmar un buen panorama sobre la existencia histórica de Jesús. También me parece importante aclarar que en este episodio no vamos a plantear la cuestión de la existencia de Dios. Eso, por supuesto, es un tema totalmente personal. Tampoco vamos a hablar de si Jesús era un ser de origen divino, si los milagros eran reales o no. Lo que aquí se va a tratar es la cuestión de su existencia como persona física de carne y hueso. Mi intención con este episodio no es atacar la fe de nadie ni nada por el estilo, sencillamente quiero indagar un tema que me parece fascinante. Pero bueno, ya entrando en el tema, según el Pew Research Center, alrededor de 2.400 millones de personas, que es cerca del 31% de la población mundial, practican alguna religión cristiana, es decir, cualquier religión basada en la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, lo que convierte al cristianismo en la religión más practicada en el mundo. Sin embargo, la cuestión sobre la existencia de su figura principal, como una persona de carne y hueso, sustentada con evidencia histórica y arqueológica, sigue siendo un tema de debate. Existen otros personajes cuya existencia histórica es muy debatida y con justa razón. Está, por ejemplo, Homero, el supuesto autor de la Ilíada y la Odisea. Es muy probable que no haya existido como tal ese poeta ciego. Sin embargo, a diferencia de la Biblia, prácticamente nadie piensa que lo que se narra en la Ilíada y la Odisea sea real. Y bueno, para empezar, no podemos hablar acerca de Jesús sin mencionar la fuente principal de su historia, que es la oficialmente aceptada por las iglesias cristianas en general, y me refiero por supuesto a la Biblia. Aquí surge un problema para nada menor. ¿Qué es la Biblia? ¿Quién escribió los textos contenidos en ella? ¿Cómo podemos tener certeza de que lo que dice la Biblia es cierto? Número 1.
De acuerdo con la Iglesia Católica, la Biblia es una colección de textos de inspiración divina. Estos textos, al menos para dicha iglesia, son 46 libros escritos antes de la era de Cristo, o sea, el Antiguo Testamento, y 27 libros escritos después, que son el Nuevo Testamento. En la Biblia, los libros que contienen la historia de Jesús son los Evangelios, que son 4, y forman parte del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué quiere decir esto de inspiración divina? Pues bien, la Iglesia Católica asume que el autor de la Biblia es Dios mismo, quien, valiéndose de autores secundarios o instrumentales, ha plasmado su plan divino, su palabra y el mensaje que reveló a su pueblo escogido, para que tras la muerte y resurrección de Cristo este fuera difundido a la raza humana entera. ¿Quiénes fueron estos autores secundarios? Estos instrumentos de los cuales se valió Dios para plasmar su palabra. Pues se cree que en un principio la palabra de Dios se transmitió de forma oral por generaciones, hasta que, según la tradición cristiana, Moisés, el patriarca judío que liberó al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, puso por escrito los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, que incluyen el Génesis, en donde se narran la creación del mundo, la historia de Adán y Eva, la de Caín y Abel, el arca de Noé y la torre de Babel, etc., y los otros libros que son el Éxodo, Levítico, etc. Otros autores de los textos bíblicos incluyen supuestamente al rey David, el rey Salomón, algunos profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y por supuesto los 4 autores de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta descripción de la Biblia que acabo de dar corresponde a la tradición cristiana. Para los historiadores es prácticamente un hecho que estos personajes no fueron los autores de los textos de la Biblia. Pero es un tema súper extenso en el que me tomaría muchísimo tiempo profundizar, pero sí que es un punto de partida para hablar de Jesús porque es la fuente principal de su historia, la que es aceptada por la Iglesia y por miles de millones de creyentes. Ok. La verdad es que no se sabe a ciencia cierta quiénes escribieron la Biblia. Lo que a grandes rasgos se puede afirmar es que se piensa que ya no existen los textos originales. Lo que ha llegado a nosotros son copias de copias de copias de copias de los libros que la componen. Esas copias fueron hechas hace miles de años, están escritas algunas en idioma griego, otras en arameo, otras en hebreo. Y por ejemplo, algunas de las copias más antiguas que se conservan son los rollos del Mar Muerto, encontrados dentro de vasijas en unas cuevas en Qumran, Palestina, en 1947. Son muy muy viejas, algunos de esos manuscritos datan de 250 años antes de Cristo. Ok. Ahora, además de los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, se han encontrado muchos más textos antiguos que hablan de Jesús, pero que no fueron incluidos en la Biblia, como los manuscritos de Nag Hammadi, que incluyen, por ejemplo, el libro secreto de Juan, el Evangelio de la Verdad, el libro secreto de Santiago, y otros libros como el Evangelio de Judas, probablemente compuesto hacia el siglo II, y que fue hallado también en Egipto. Ahora, ¿por qué estos textos, como los de Nag Hammadi o el Evangelio de Judas, no están en la Biblia? Bueno, ¿recuerdas que según la Iglesia Católica la Biblia es un texto de inspiración divina? Ok, sí. Pues según la Iglesia también, al ser establecida o fundada por Cristo, solo ella, la Iglesia, está autorizada por mandato divino a decirnos lo que es y lo que no es parte de la revelación de Dios. Ok. Según el Papa León XIII, todos los libros que la Iglesia acepta como sagrados y canónicos están escritos completa y enteramente con todas sus partes, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y ya que no es posible que algún error pueda surgir junto con la inspiración divina, no es posible tampoco que Dios mismo, la verdad suprema, pueda decir lo que no sea verdad. O sea, para la Iglesia Católica al menos, todos los libros de la Biblia son obra de Dios mismo, y es imposible que contengan errores o falsedades. Claro. En este sentido, fue el Concilio de Roma del año 382, en el que la Iglesia determinó el canon bíblico, o sea, qué libros sí y qué libros no eran de inspiración divina. Y el Papa Dámaso I encargó a San Jerónimo la traducción de estos libros, aceptados por la Iglesia, del arameo, griego y hebreo al latín, lo que daría lugar a la versión conocida como Vulgata, de la cual derivan algunas de las traducciones al español que seguimos usando al día de hoy. Y para 1546 el Concilio de Trento reafirmó el canon bíblico y lo asentó como dogma, o sea, que es una proposición que se asienta por firme y cierta como principio innegable. Ok. A ver, acabas de hablar del tema de que
es la iglesia, que la iglesia es un conjunto de personas, ¿no? Sí. Pues sabemos que particularmente, o en su mayoría hombres, con Ajá, puestos de claro. poder altos, ¿no? Lo cual es curioso, pero bueno, independientemente de ese, pues digamos, machismo, existe también esta idea donde casualmente ellos tienen el poder de decidir qué es verdad en la historia, ¿no? Sí, claro. O sea, un grupo de personas que tienen ese poder está muy fuerte. Pero bueno, a ver, esta cuestión no significa que sea agradable, ¿no? Porque la acabas de decir, es la cosa más increíble. La tercera parte del mundo cree en esto, ¿no? Sí, y una vez sí. más, está interesante. ¿Por qué? Porque pues un grupo de personas, no sé cuánta gente a lo largo de los años, ha decidido que así debe de ser. Y otros textos no. ¿Por qué? No sé si quizás entraremos en la idea de esos textos que están excluidos tienen que ver con lo que no es agradable de la historia de Jesús o de la historia de la isla, ¿no? Entonces siempre entra como de lo clásico de limpio lo que no quiero que se sepa, porque mancharía, ¿no? Esto, y dejo lo bonito, como una empresa, como la política, como la imagen de una figura pública. O sea, creo que desde ahí empieza lo polémico para mí. Sí, claro. Sí, de hecho sí voy a hablar un poquito más de eso ya en la segunda parte, acerca de estos textos que no están aceptados por la iglesia. Pero pues claro que te preguntas, o sea, ¿cómo es que los seleccionaron, no? O sea, ¿a poco bajó Dios y él les explicó cuáles sí y cuáles no, ¿no? O sea, realmente no sabemos cuáles fueron los criterios con los cuales escogieron estos libros específicamente para formar parte del canon bíblico. Claro. Pero sí, claro que, que han habido muchísimas manos en la construcción de la Biblia como la conocemos, ¿no? Miles, De hecho, por lo que entiendo. Claro, de hecho, ahorita justo voy a eso. A muy grandes rasgos, esta es la historia de la Biblia. O sea, es en realidad, como te puedes imaginar, un tema muchísimo más profundo. Y como podrás darte cuenta también, aquí ya tenemos un problema bastante importante con el que muchos de los que fuimos criados en la fe católica, cristiana, etcétera, nos hemos enfrentado. O sea, ¿cómo creer en lo que dicen unos textos que fueron compuestos literalmente hace miles de años? Que vienen del otro lado del mundo, que realmente es imposible saber con certeza quién los escribió, y que encima de todo esto han sido traducidos y copiados miles de veces y además fueron recopilados y seleccionados por la Iglesia bajo criterios desconocidos. Por poner un ejemplo, en la antigüedad, si tenías acceso a un texto, digamos el Evangelio de Marcos, y querías una copia para ti, obviamente no había Amazon, ¿no? Tenías que copiar el texto a mano, sobre papiros. Okay. Así es como se hicieron los manuscritos que sobreviven al día de hoy. Fueron hechos a mano, copiados muchas veces, en ocasiones por personas con muy poca instrucción o educación. Por esa razón, existen en la actualidad alrededor de 5.800 manuscritos de los textos del Antiguo Testamento. Algunos son unos fragmentos de papiro pequeñitos que contienen unas cuantas líneas, otros son textos más completos. Pero bueno, John Mill, un teólogo inglés que vivió en el siglo XVIII, analizó 100 manuscritos griegos del Nuevo Testamento para identificar diferencias en el texto entre diferentes copias y encontró nada menos que 30.000 discrepancias entre esos manuscritos. Es decir, donde un manuscrito decía algo, otro manuscrito en el mismo pasaje tenía algo diferente. Así, 30.000 veces entre esos 100 manuscritos únicamente. Recuerda que actualmente se conocen 5.800. No, pues, qué caos. Sí, de hecho, Bart Ehrman, jefe del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, afirma que hay más diferencias en los manuscritos que palabras en el Antiguo Testamento. No, que palabras en el Nuevo Testamento, perdón. Aunque también, para ser justos, esas discrepancias son la mayoría de las veces cosas relativamente insignificantes como errores ortográficos o cosas que no cambian de manera significativa el sentido del texto. Además, otros estudiosos como Daniel B. Wallace piensan que al comparar los manuscritos sí se encuentran discrepancias, pero también lo opuesto, concordancias, que al compararse pueden acercarnos a lo que decían los textos originales, aunque también admite que hay cosas que fueron añadidas intencionalmente en etapas posteriores. Más adelante doy ejemplos de eso. Pero de nuevo, no tenemos los textos originales, lo que hay son copias de copias de copias con cientos de miles de discrepancias entre sí. Pero bueno, de hecho me ocupé un poco más de la Biblia católica, pero prácticamente cada religión tiene una versión diferente. La Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, o la Iglesia Protestante incluyen algunos libros más o excluyen otros con respecto a la versión católica. Lo que sí es un hecho es que prácticamente todas las iglesias cristianas aceptan a los 4 evangelios canónicos como la fuente de la historia de Cristo.
que es lo que nos atañe en este episodio. Ahora bien, me imagino que conoces, aunque sea un poquito, la historia de Jesús. Pues en la escuela la enseñaba, no sé si a ti en la primaria te la enseñaron. ¿No? Digo, no fui a una escuela católica, claro. O sea, me acuerdo que fui a una primaria pública y en Navidad y en ciertos eventos como la Semana Santa, nos ponían en la clase de música o en la clase de artes, pues películas, ¿no? De Jesús animadas y demás, ¿no? Así como las clásicas historias de la Biblia. Ok, eso me parece bastante cuestionable. Claro. Pero sí, bueno, también creo que estamos familiarizados también pues por la iglesia, obviamente, ¿no? Creciendo católicos, pues creo que... No sé si llegaste a ir alguna vez al Vía Crucis, así en Semana Santa, ¿verdad? Sí, como 10 veces. Ajá. Sí, es... Digo, a ver, es claro, es tradición, pero te diré, es interesante, relativamente agradable cuando estás como conectado con la religión, pero también puede ser feo, a decir verdad. ¿Por qué? ¿En qué sentido? O sea, de ver así los latigazos y la crucifixión o todo, ¿a qué te refieres? Pues sí, claro, ¿no? Digo, obviamente, repito, que tiene que ver con la edad en la que te encuentres y cómo analizas toda la información de lo que está pasando ahí. Si bien te explican la misa o tu familia te explica qué está pasando, o sea, ver esa representación de todo lo que ocurre, de cómo se tortura, de la situación tan dolorosa que es, ¿no? Y que te venda la idea de tenemos que sufrir por Jesús, ¿no? O sea, esta es una semana donde vamos a sufrir y yo haciendo ayuno un día entero para pues satisfacerlo y cumplir mis pecados, o sea, era como curioso todo esto, ¿no? O sea, porque era una carga de culpa inmensa que un chico de un niño desde 8 años hasta un chavo de 17 pues no sabe afrontar, ¿no? Bueno, yo sí lo veía, o así lo viví. Sí. ¿No? Porque sí era como muy, muy, muy fuerte la culpa de qué he hecho, cómo estoy fallándole a Dios. Y fíjate, ¿sí? a mí no me tocó eso particularmente, pero sí he sabido de personas que me han contado eso, ¿no? Como que en su familia estaba prohibidísimo poner música o hacer cualquier cosa así el Viernes Santo, ¿no? Sí, porque era un día de luto, o sea, completamente. Sí, eso sí pasó en mi casa. Mi papá me decía, no pongas música, ahí no puedes disfrutar nada, porque Jesús murió. Entonces no podía ni ver tele, ni escuchar radio, nada, o sea, tenía que estar pues, haciendo nada en la casa, ¿no? La clásica, no comas carne, bla, bla, sí. Y si lo hiciste, pues el castigo, o sea, era mucha culpa. Y aparte, digo, ya hablando como de la procesión y todo esto, los cánticos son lúgubres. Sí, sin duda, ¿eh? Pero bueno, a ver, voy a hacer un resumen con base exclusivamente en lo que dicen los evangelios canónicos, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de pues la historia de Cristo. Vale. La historia de Jesús a grandes rasgos es la siguiente. El Evangelio de Mateo comienza describiendo la genealogía de Jesús, enlistando a los ancestros de José, su padre, para demostrar que Jesús es descendiente de reyes y patriarcas judíos como David, Salomón y Abraham. Lo cual es una cosa curiosa porque en realidad José no era su padre biológico, entonces técnicamente Jesús no era en realidad descendiente de esos personajes, pero bueno. María, la madre de Jesús, recibió un día la visita del ángel Gabriel, quien fue enviado por Dios para anunciarle que habría de concebir un hijo a quien pondría por nombre Jesús. Aunque curiosamente la profecía dice que el Mesías se llamaría Emmanuel. Okay. José, su esposo, sin haber estado sexualmente con ella, deliberó dejarla secretamente. Sin embargo, un ángel se le apareció en sueños y le dijo que el niño en el vientre de María era obra del Espíritu Santo. Un día, Augusto César, emperador romano, promulgó un edicto en el que ordenaba empadronar a todo el mundo, o sea, hacer una especie de censo o registro de la población. Por esa razón, José viajó junto con su esposa María, quien estaba embarazada, a Belén, una ciudad en lo que actualmente es Palestina, ubicada a unos 9 kilómetros al sur de Jerusalén. Ese lugar era parte de unas regiones dominadas por el Imperio Romano que eran gobernadas en ese entonces por Herodes el Grande. Allí nació Jesús, en un pesebre, pues no hubo lugar para ellos en el mesón. Un ángel anunció el nacimiento del Salvador a unos pastores que velaban cerca de ahí, quienes, presurosos, fueron a alabar al niño. También vinieron de Oriente unos reyes que nunca se menciona que fueran magos, que fueran 3 o que se llamaran Melchor, Gaspar y Baltasar, ni se habla de su color de piel, pero bueno. Estos reyes en su país vieron una estrella que los guió hasta el lugar de nacimiento de Jesús. Y digo que los guió porque el Evangelio de Mateo dice textualmente: y he aquí que la estrella que habían visto en Oriente iba delante de ellos, hasta que llegando sobre el sitio donde estaba el niño, se paró. Algunas personas asumen esto como una referencia a naves extraterrestres en la Biblia, aunque esta afirmación obviamente no tiene fundamentos. Claro.
Herodes había dicho a los magos que después de adorar al niño volvieran a decirle dónde estaba para adorarle también, pero sus intenciones eran otras mucho más perversas. Siendo un hombre extremadamente celoso de su poder, tenía la intención de matar al niño Jesús. Los magos, habiendo recibido un mensaje en sueños para no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Herodes, en represalia, mandó matar a todos los niños que había en Belén de 2 años para abajo. Ajá. Sin embargo, de nuevo, José recibió en sueños una advertencia para huir a Egipto con su familia y no volver hasta que Herodes hubiera muerto. Y allí permanecieron hasta la muerte de Herodes, pero no volvieron a Judea, sino que se instalaron en Nazaret, puesto que en Judea reinaba el hijo de Herodes. Por eso es que se conoce a Jesús como Jesús de Nazaret, porque no nació ahí, pero ahí creció. Ok. Se habla muy poco en los evangelios sobre la infancia y adolescencia de Jesús. Se menciona, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, un episodio en el que Jesús, siendo un niño de 12 años, fue con sus padres, como hacían cada año, a Jerusalén, a donde iban con motivo de celebrar la Pascua, una celebración en la que el pueblo judío recuerda su paso a través del Mar Rojo, cuando guiados por Moisés fueron liberados de la esclavitud que padecieron en Egipto. La Pascua viene del hebreo Pesach, que hace referencia a festejar un paso, un tránsito, un cambio. María y José regresaron, pero no se dieron cuenta que Jesús se quedó en Jerusalén, pues pensaron que venía con otros de su comitiva. Al darse cuenta de que no estaba, volvieron a Jerusalén, donde lo encontraron después de 3 días en el templo, escuchando a los doctores y preguntándoles, aprendiendo de ellos. ¿Por doctores? Habla de mi pobre angelito, pues. Ajá, sí, exacto. Jesús, ¿dónde está? Sí, totalmente se les olvidó. Sí, se les olvidó el niño. Ok, qué feo, ok. Pero lo encontraron en el templo aprendiendo de los doctores. Por doctores se entiende no médicos, sino gente entendida en la ley judía. Vale. Pero bueno, o sea, más allá de ese episodio de mi pobre angelito, no se dice mucho más de la infancia de Jesús. Solo se dice que crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. De ahí los evangelios dan un brinco a la adultez de Jesús, particularmente a cuando empezó su ministerio a la edad de 30 años. ¿Qué hizo entre los 12 y los 30? Nadie lo sabe, aunque algunos autores han afirmado haber encontrado pruebas de la existencia de escritos en India y Tíbet que apoyan la creencia de que Cristo estuvo en la India durante ese periodo de su vida, lo cual supuestamente explicaría algunas similitudes entre el budismo y las enseñanzas de Jesús. Okay. Pero no hay pruebas al respecto y es una afirmación que se considera absurda y fantasiosa entre los investigadores serios. Vale. Pero bueno, Juan el Bautista era un pariente de Jesús de aproximadamente su misma edad, hijo de Elizabeth, una pariente de María, quien se embarazó a pesar de ser estéril y de edad avanzada. El nacimiento de Juan el Bautista, al igual que el de Jesús, le fue anunciado a su madre por un ángel. Y bueno, Juan el Bautista también tenía sus seguidores, y cuando le preguntaban si él era el Mesías, respondía: «Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego». Como te puedes dar cuenta con estas palabras, y con el hecho de que le preguntaran al primo de Jesús si él era el Mesías, el pueblo judío ya esperaba un Salvador. Estaba en las profecías de sus libros sagrados que vendría un rey, descendiente del rey David, un brillante líder político que llegaría a unir al pueblo de Israel e implementar el reino de Dios en la tierra. Eso es lo que se entiende por Mesías. De hecho, la palabra Cristo es lo mismo que Mesías, pero en griego. O sea, Mesías es del hebreo, Cristo es lo mismo, pero en griego, y ambas significan ungido. Ok. Jesús era para este punto un adulto, era de oficio carpintero, como su padre José. Ajá. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?, decía la gente sobre Jesús según el Evangelio de Marcos. ¿Eso quiere decir que Jesús hacía muebles? Pues no exactamente. La palabra usada originalmente en el griego es tectón, que más precisamente podría traducirse como artesano, y se usaba en general para referirse a personas con conocimientos sí en carpintería, pero también en construcción, albañilería, etc. Okay. Por ejemplo, la palabra arquitecto deriva del griego arquitecton, siendo arqui el primero y el que manda, y tecton, constructor o albañil. Así que tal vez no sería incorrecto imaginar a Jesús como un albañil. Un obrero, ¿no? Digamos. Sí. Sí, precisamente. ¿Cómo era Jesús físicamente? ¿Mencionan algo los evangelios al respecto? Pues no.
En ningún lado dicen que tuviera el pelo largo, que usara barba, mucho menos que fuera blanco y de rasgos europeos. Si acaso, una posible referencia a su apariencia podría encontrarse en un texto del Antiguo Testamento, que es el libro del profeta Isaías, en el que habla del aspecto que tendrá el Mesías. Dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. O sea, este fragmento básicamente dice que el Mesías no es atractivo físicamente. Okay. Oye, a ver, digo, perdón, te interrumpo rápido. A ver, voy entendiendo que en ningún lugar dice 3 reyes magos de tal color de piel, con tal animal, Jesús que se llama Manuel, ¿no? Bla, bla, o sea, como que hay distintos, pues, versos interesantes, ¿no? Que hemos normalizado de una manera muy distinta, ¿no? Normalizado, sino hecho popular de una manera muy distinta. Porque obviamente tenemos la idea de los 3 reyes magos, efectivamente, ¿no? O sea, uno, digamos, rubio, uno de castaño y otro de piel negra, ¿no? Sí. Y con 3 nombres y magos, y o sea, siempre se ha vendido como la historia fantasiosa que lleva años y que es la que me han enseñado a mí y a muchos. Digo, voy a basarme en la católica, desconozco lo cristiano, que sé que es distinto, ¿no? Sí. Pero, o sea, sí es la imagen que me ha vendido siempre es eso. O sea, digo, en películas, series, 1000 cosas, ¿no? O sea, la gente tiene una mezcla de lo que dice la iglesia que está bien, pero a la vez de lo que no dice la Biblia. Hay muchísimas discrepancias y ahorita vamos a pasar eso. Vas a ver que está súper repleto esto de cosas que no tienen ningún sentido, pero bueno. A ver, retomando la historia, en este punto Jesús a los 30 años de edad comienza su ministerio, comienza a predicar. O sea que si quieres empezar a predicar estás a buen tiempo. Ya, estuvimos unos meses. Sí, a unos meses antes de poder empezar. Su ministerio dura alrededor de un año, en donde reúne a 12 discípulos o apóstoles y viaja por Galilea predicando su mensaje, en el que habla de cómo hay que comportarse para entrar al reino de los cielos, habla mediante parábolas acerca de cómo hay que estar preparados para la hora del juicio, etc. La doctrina de Jesús puede resumirse en los siguientes puntos. El día del juicio se acerca. Para ser llamado al reino de los cielos tienes que cumplir con estos preceptos. Ama y perdona a tus enemigos, mantén la paz con tus hermanos, el bien que hagas y tus oraciones deben hacerse en privado. No hagas tesoros en la tierra, no puedes servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. No te preocupes por nada material porque Dios te proveerá mientras busques su reino y su justicia. No juzgues a los demás, primero hazte consciente de tus propios defectos, guárdate de los falsos profetas, etc. Estas enseñanzas, tal vez por sí mismas no hubieran tenido demasiado impacto si no hubiesen estado acompañadas de tremendos milagros, que incluyen, pero no se limitan a devolver la vista a los ciegos, sanar enfermos como leprosos, paralíticos y una mujer con un flujo de sangre, devolver el habla a los mudos, expulsar demonios, multiplicar panes y peces para alimentar con ellos a miles de personas, convertir el agua en vino, incluso revivir a los muertos. Según los evangelios, también fue capaz de calmar una tempestad en el mar de Galilea, caminar sobre sus aguas, y en un momento, ante la presencia de 3 de sus apóstoles, se transfiguró. Su rostro y sus ropas empezaron a brillar y aparecieron junto a él Elías y Moisés, figuras muy importantes del Antiguo Testamento. Luego se acercó una nube de la cual surgió una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Esos fueron los milagros. Jesús, creo que también estamos muy familiarizados con ellos, ¿no? Claro. Pero bueno, no solo Jesús era capaz de curar y expulsar a los demonios, sino que también le otorgó esos poderes a sus discípulos. Curiosamente, Jesús en diferentes ocasiones dice a sus discípulos y a algunas personas que recibieron sus curaciones que no quiere que se difundan sus milagros, lo cual no ocurre porque todo el mundo los cuenta de inmediato. Algunos de estos milagros de hecho asustaban a las personas. En algún momento, tras liberar a 2 endemoniados y enviar a los demonios a unos cerdos que luego se despeñaron y cayeron al agua, los pobladores de ese lugar salieron al encuentro de Jesús y le dijeron que se fuera de sus tierras. Pero, para otro grupo de personas, los milagros no causaban temor o fascinación, sino escándalo e indignación. Para los escribas y los maestros de la ley judía, estos milagros eran obra de Belzebub. Los fariseos, que eran básicamente un tipo particular de judíos con mucha influencia en la región, decían: «Por arte del príncipe de los demonios, expele los demonios». Jesús dijo cosas que en su momento irritaron a la cúpula del poder judío, y que me parece que el día de hoy siguen siendo pedradas durísimas para cristianos, católicos y prácticamente todos. Por ejemplo, un joven rico le pregunta a Jesús qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. Jesús le responde que debe cumplir los mandamientos. El joven le dice que eso ya lo hace, que qué más tiene que hacer.
Jesús responde en Mateo 19:21. Si quieres ser perfecto, vete a vender lo que posees y reparte el producto entre los pobres. Así te harás un tesoro en el cielo. Luego vuelve y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se marchó entristecido porque era muy rico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Os aseguro que a los ricos les va a ser muy difícil entrar en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Otro ejemplo es Mateo 18:3, que dice: Os aseguro que si no cambiáis de conducta y volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es aquel que se vuelve pequeño como este niño, y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero a quien sea causa de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que lo arrojaran al fondo del mar con una piedra de molino atada al cuello. Bueno, aquí sin comentarios. Claro. Un ejemplo más. Mateo 23:23. Sí. Jesús dice: Los maestros de la ley y los fariseos han sido los encargados de interpretar la ley de Moisés. Obedecedlos, pues, y cumplid cuanto os digan, pero no imitéis su conducta, porque ellos mismos no hacen lo que enseñan. Echan cargas pesadas e insoportables sobre los hombros de los demás, pero ellos no están dispuestos a mover ni siquiera un dedo para llevarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes, sentarse en los lugares preferentes en las sinagogas, ser saludados en público y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os hagáis llamar maestro. Vuestro único maestro es Cristo, y todos vosotros sois hermanos unos de otros. El más grande entre vosotros será el que se ponga al servicio de los demás. Ya hace poco lo cuestionaba, hago otro paréntesis rápido. He andado actualmente por el pueblo en el que vivo, ¿no? Y voy y checo otros pueblos, porque pues, así que es lo que hay, pueblos. Sí. Y a ver, te seré sincero, me parece triste. El hecho de ir a pueblos que están en una situación de desarrollo, pero literalmente que se ve que el pueblo es pues diré pobre, o sea, eso lo percibo, ¿no? O sea, viven de cosas, no sé, ¿qué te gusta? Algunas cuestiones como muy básicas, ¿no? Alfarería, albañilería y demás. Son pueblos pequeños, pero en cada pueblo existe una iglesia en el centro. Sí. Y la iglesia no es nada pobre, o sea, la iglesia está bien construida, bien bonita, bien estética, bien todo. Pero las casas de todo el pueblo, que son pueblos pequeños, te repito, en obra negra y cosas que dices, wow, ¿no? Pero la iglesia no puede estar mal, ¿no? O sea, es curioso que la gente vive y se desvíe por dar esa imagen a Dios, ¿no? Esa imagen a lo que están representando, pero ellos sí están en la pobreza. Que digo, a ver, lo digo triste porque estamos en esto, en la realidad, de un sistema capitalista de que si no tienes, no comes, y si tienes, vales, ¿no? Sí. Entonces creo que por supuesto que sale mucho de lo que acabas de decir, ¿no? Donde pues sabemos que la gente que está dentro a la cabeza de estas iglesias, pues no es que estén en ayuno ni que vivan mal, ¿no? Sí, de hecho, por eso lo menciono, porque yo no soy cristiano. O sea, fui católico, ¿no? Pero nunca he pertenecido a una iglesia cristiana, metodista o algo así. Claro. Pero sé de primera mano que pues muchos pastores tienen casas bien chingonas, ¿no? Y la camionetota y eso, ¿no? Sí, tienen todo. Y es como de, bueno, o sea, güey, que estás... Y no es el más viejo de la comunidad, ¿no? También. Sí, exacto. Exacto. Sí. Ok. Sí, horrible. Pero bueno, estas declaraciones incendiarias le ganaron a Jesús la enemistad de los maestros de la ley judía, quienes comenzaron a conspirar para darle muerte. Según Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y de hecho intentaron matarlo desde antes de la crucifixión. En el Evangelio de Lucas dice que, tras decir que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, todos los de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Pero bueno. Bueno, gracias por traerme, gracias por la vista. Sí. Bueno, okay. me paso a retirar, si me lo permites. Dice, padre, con permiso, gracias, buen día. ¿Qué hizo? ¿Pero qué hizo? ¿Los durmió? ¿O qué pasó? No entendí. No, nada más dice que pasó por en medio de ellos y se fue así, tal cual es lo único que dice.
Me imagino que toda la gente como, empújelo, entonces empujando así como al risco y Jesús como de, bueno, con permiso, ¿no? O sea, se pasó entre ellos, se fue a su casa y todos ahí cayéndose el peñasco, ¿qué onda? Sí, así como de, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Bueno, pues ya, cada quien a su casa, supongo. Sí, bueno, gracias, ok. Sí, como que no tuvo mucho bajo. No, pues es que no dice que los convenció nada, ¿no? No dice nada más, literalmente dice más, él pasó por en medio de ellos y se fue. Ok. Pero ok, vale. Finalmente logran aprenderlo, lo llevan ante Poncio Pilato, prefecto de Judea, quien dice no tener la facultad para condenarlo y por temor a los fariseos se lava las manos, dejando a los sumos sacerdotes el destino de Jesús. Y bueno, después viene el martirio, crucifixión, muerte, su sepultura y resurrección, que en los evangelios es un relato muy fuerte, muy descriptivo, muy intenso incluso emocionalmente, pero creo que ya conocemos la mayoría de nosotros ese relato y si no lo conocen, pues bueno, vayan al Vía Crucis para ver la representación en vivo, vean la Pasión de Cristo o el Mártir del Calvario. ¿Te acuerdas de esa película, la que pasaban cada Viernes Santo en la tele? Pues mi papá me las ponía, pero siempre me dormía. La verdad es que siempre me generaba como esa resistencia. Sí, te entiendo totalmente. Pero bueno, un pequeño paréntesis. Este episodio originalmente iba a ser una sola parte, en la que me iba a enfocar principalmente en las dudas que los llamados mitistas plantean con respecto a la existencia histórica de Jesús. Sin embargo, al leer los evangelios quise incluir un resumen un poco más detallado de lo que de lo que pensaba originalmente, porque pues me llamaron mucho la atención estas cuestiones. Me parece que al menos dentro de la Iglesia Católica, que es en la que yo crecí, la doctrina de Jesús queda opacada e incluso sepultada entre un chingo de cosas incomprensibles, rituales pomposos y ridículos que hacen muy poco sentido ante el creyente común. O sea, lo digo por mi propia experiencia, ¿no? O sea, yo de niño pensaba, ¿qué significa todo esto que se hace en misa, ¿no? Cuando tocan la campanita y te hincas y sacan esta madre, el sagrado sacramento y todo, ¿no? O sea, entiendo que estos rituales tienen un significado dentro de la iglesia, claro, pero ¿en qué forma eso sirve para comprender y aplicar las enseñanzas de Jesús? Ahora, cuando era niño, había muchísimas cosas sobre la religión que yo no comprendía, tal vez demasiadas como para intentar enlistarlas, pero yo pensaba, ok, soy un niño, ¿no? A lo mejor de grande entiendo todo esto porque obviamente los grandes lo entienden, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que nadie entiende esto, nadie, o sea, ese es el punto de toda la historia de la teología, la apologética, la filosofía de la religión. Nadie entiende esto porque de hecho hasta la fecha se sigue debatiendo qué quiso decir Jesús en tal pasaje o en tal otro pasaje, ¿no? Ok. Y hay un chingo de contradicciones que son incluso hasta groseras, ¿no? Pero pues te lo simplifican, ¿no? O sea, es como de, bueno, pórtate bien y te vas al cielo, pórtate mal y te vas al infierno. Y ya, cállate, claro, ¿no? Pinche morro. Sí. Pero claro que la religión está llena de contradicciones y cosas sin mucho sentido. Sí. Oye, ahorita que dijiste esto de que la gente adulta, me pasó algo muy similar, digo, no lo pensé así como tú. Pero sí efectivamente el tener estos discursos de las figuras adultas era violento, porque era como no estás entendiendo, no haces caso, cuando, a ver, seamos sinceros, los niños tienen etapas del desarrollo en donde no van a tener un niño de 7 años no te va a comprender por qué el hecho de no comer carne el viernes le va a llevar al cielo, ¿no? O sea, sí, absolutamente, sí. Y esta enseñanza tan violenta de es que así es que así debe de ser, y veo una figura ensangrentada en cada iglesia que vas, o sea... No, y aparte has visto, o sea, hay iglesias en las que la figura de Cristo en la pasión es así, es gore, o sea, hasta da miedo, sí. Hasta te aterra, porque es que, o sea, te viene así como la carne toda abierta. Sí. Y dices, no manches, o sea, eso te da, bueno, a mí me da miedo de niño eso, todo eso, O no sé si has visto que luego tienen como estas urnas de cristal. Donde está ahí como el cuerpo acostado, ¿no? Una figura y ahí le echan dinero, ¿no? Le echan billetes y eso. Exacto. Eso está súper terrorífico, güey, la neta. Sí, claro, sí, es horrible. Sí, y yo creo que con los años te das cuenta de pues de este gran enseñanza de culpa que te meten, ¿no? O sea, y es que sí debe ser, ni lo entiendes, pero debes de temer. O sea, literalmente es el miedo. Sí. Porque yo tenía miedo, bueno, es que no sé qué es malo, porque una vez más, mi cerebro de niño no logra procesar algo tan complejo como la maldad y la bondad. Sí. Pero debo hacer lo que dicen. A pesar de que, obviamente, siempre pasa esto, ¿no? A pesar de que mi tía, mi abuela, mi prima, mi amiga me dice que yo me comporte de cierta manera, como el no hables del otro. Pero saliendo de misa se la pasan quejándose, criticando, sí, diciendo, totalmente. Y es como de... Entonces no entiendo qué es lo malo, pero tú me regañas si yo lo hago, pero tú sí lo puedes hacer. Entonces, siempre crecemos en esto, bueno, yo lo viví así, yo siempre crecí como con esta hipocresía del no logro comprender lo que me dices porque me estás dando dos mensajes contrarios. Incluso en la vida adulta. Absolutamente, de hecho, justo aquí tengo unos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, el famoso Éxodo 24.
Ok. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y las iglesias católicas están obviamente repletas de imágenes, ¿no? Sí, claro. O este otro, Mateo 6:7. Cuando ores, no uses vanas repeticiones como hacen los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Pero bueno, o sea, dile eso a tu tía que reza el rosario a ver qué te responde, ¿no? Ajá, claro. Pero bueno, digo, no intento hacer de este episodio un tema de lecciones morales, nada más quise remarcar que cuando lees la Biblia se hace increíblemente evidente la hipocresía y la ignorancia de muchísimos creyentes y sobre todo de la cúpula del cristianismo en general. Pero pues creo que eso no sorprende a nadie, ¿verdad? Claro. Pero bueno, esa es la historia de Jesús según los evangelios. También están los demás libros del Antiguo Testamento, como Hechos de los Apóstoles, en el que se narra la fundación de la Iglesia cristiana y su expansión por el Imperio Romano, o las Epístolas Paulinas, que es algo súper interesante en sí mismo, que ya voy a mencionar en el próximo episodio. Pero ya para ir cerrando esta primera parte, voy a dar una introducción al debate que existe sobre la existencia histórica de Jesús, tema en el que vamos a profundizar también un poquito más en el siguiente episodio, que podrán escuchar el día de mañana, Viernes Santo. Es un hecho que entre académicos serios, historiadores, filólogos, lingüistas, etc., especializados en el análisis del Antiguo Testamento, la existencia de Jesús es algo que se acepta de forma prácticamente unánime. De modo que las teorías que plantean que Jesús nunca existió son un tema un tanto marginal dentro del ámbito académico. Los que proponen esta teoría son conocidos como mitistas, y esta teoría de que Jesús es solo un mito es considerada por muchos como poco más que una teoría conspirativa similar a la que afirma que el hombre nunca llegó a la luna. Sin embargo, el hecho de que algo sea parte del paradigma científico dominante no necesariamente lo convierte en una verdad absoluta. El hecho de que muchos académicos estén de acuerdo en algo no quiere decir que no lo podamos cuestionar, y la verdad es que muchos mitistas sí son estudiosos serios, y sobre todo sus afirmaciones son interesantes y vale la pena considerarlas, porque en temas como este que involucran cosas prácticamente imposibles de comprobar, siempre existe lugar para diferentes posibilidades. Una aclaración más. Únicamente estoy hablando de la existencia de Jesús como persona, no de sus milagros. Eso ya es una cuestión de fe y es algo que ni los mismos defensores de la existencia histórica de Cristo suelen aceptar. Pero bueno, vamos a darle. Dale. Los datos en favor de que Jesús es un mito fueron tomados principalmente del libro Nailed, 10 mitos cristianos que muestran que Jesús nunca existió, de David Fitzgerald, que resume muy bien los argumentos de los mitistas. El principal argumento que se esgrime en favor de la existencia de Jesús es que los evangelios son muy claros en su historia, ¿no? Fueron escritos por gente que conoció a Jesús personalmente, concuerdan y de hecho se parecen mucho entre sí. Y pues la iglesia los acepta, ¿no? Entonces no hay razón para dudar de lo que dicen. Pero los mitistas encuentran serios problemas en este argumento. Para ellos y para cualquier persona racional, no es viable tomar a los evangelios como fuente incuestionable. A fin de cuentas, son textos seleccionados por la misma iglesia y que tienen recuentos de cosas inverosímiles. Al día de hoy, y desde que tenemos ciencia, nadie es capaz de revivir muertos o de caminar sobre el agua milagrosamente. Para los mitistas, querer justificar la existencia de Jesús usando solamente los evangelios equivale a afirmar que Superman es real, usando los cómics de DC como evidencia. Además, no se sabe quién los escribió en realidad. La iglesia se los atribuye a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de los cuales solo Mateo y Juan fueron apóstoles de Jesús. Marcos, por su parte, era discípulo de Pedro y nunca conoció a Jesús. Lo mismo Lucas, quien era discípulo de Pablo de Tarso. Y cabe mencionar, ni el mismo Pablo de Tarso conoció a Jesús, mucho menos su discípulo Lucas. Ahora, ninguno de los evangelios menciona a su autor. Ninguno dice, yo, Marcos, escribo esto. Solamente Lucas dice al inicio. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así empieza el Evangelio de Lucas, admitiendo que quien sea que lo escribió no fue testigo de nada de lo que va a narrar. Ahora, ¿por qué la iglesia se los atribuye a esos personajes? Pues por tradición nada más, sencillamente. Ninguna persona que haya estudiado seriamente los evangelios piensa que estos personajes fueron sus autores. Y de nuevo,
nadie sabe quiénes los escribieron y no existen los manuscritos originales. En resumen, estos personajes no escribieron los evangelios. O sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan no escribieron los evangelios, y en caso de que sí, 2 de ellos ni siquiera conocieron a Jesús. Ahora, los evangelios tienen muchas similitudes, pero eso es incluso un problema para su credibilidad, porque de hecho 3 de los 4 evangelios canónicos se parecen demasiado entre sí, sospechosamente demasiado. Por ejemplo, Mateo y Marcos son extremadamente similares. De hecho, Mateo reproduce 90% del Evangelio de Marcos y Lucas reproduce 50% de Marcos también. De hecho, a esos 3 evangelios se les llama también evangelios sinópticos por su enorme similitud. Tienen pasajes que no solo usan las mismas palabras, sino que usan las mismas palabras en el mismo orden. El Evangelio de Juan, por el contrario, es muy diferente a estos. Y aquí surge algo que se conoce como el problema sinóptico. ¿Quién le copió a quién? Ante esto, valdría la pena hacer un resumen de lo que los investigadores serios de los evangelios, muchos de ellos cristianos, aceptan actualmente con base en análisis lingüísticos, menciones de los evangelios en otras fuentes, etc. Lo que se acepta es lo siguiente. Jesús muere en el año 30 o 33 de nuestra era. 40 años después, es decir, entre el 71 al 75, un autor desconocido, que conocía las cartas de Pablo, escribe, probablemente en Roma, lo que actualmente se conoce como el Evangelio de Marcos. Ese es el primero, y fue escrito en griego, no en arameo, que es la lengua que hablaba Jesús. 10 años después, otro autor escribe su versión corregida, aumentada, pero más que nada copiada del Evangelio de Marcos, dando lugar así al Evangelio de Mateo, igualmente escrito en griego. No en arameo, lo cual indica que el autor no era uno de los apóstoles, porque no hablaba la misma lengua de Jesús. Pocos años después, unos 5 años después quizás, cerca del año 90, se escribe otro evangelio, el de Lucas, que también se parece mucho a los 2 anteriores, pero el Jesús que presenta es un tanto diferente. Entonces, si el primero fue el de Marcos, ¿los otros 2 le copiaron? Quizás sí, es en gran parte, pero también se ha propuesto la idea de que Marcos y Lucas se basaron en otro hipotético texto anterior que actualmente está desaparecido y que se le conoce como la fuente Q. La fuente Q no sería una narración sobre el ministerio y la pasión de Cristo, más bien sería una colección de sus dichos y enseñanzas. El Evangelio de Juan es un tema aparte porque ese se piensa que fue escrito no por una persona, sino por varias, en Éfeso cerca del año 100, es decir, 70 años después de la muerte de Cristo, y tiene discrepancias importantes con respecto a los otros 3, incluso su teología es diferente. En los otros 3, Jesús es un humano, hijo de Dios, y en el Evangelio de Juan, Jesús es Dios. O sea, en Juan Jesús habla de que Jesús habla de que él ya existía antes de todo. Dice, por ejemplo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. O más adelante dice, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Entonces, bueno, 3 de los evangelios sospechosamente se parecen demasiado entre sí como para hacer recuentos independientes de la vida de Jesús hechos por testigos. Además, también tienen fragmentos que, a pesar de ser aceptados por la Iglesia y de estar en la Biblia, son falsos. Y esto lo aceptan incluso estudiosos cristianos. Ahora, ¿a qué me refiero con que son falsos? Me refiero a que hay evidencia de que fueron añadidos mucho tiempo después de las primeras versiones. Es el caso de uno de los pasajes más amados y citados en toda la historia de Jesucristo. El de la mujer adúltera que encontramos en Juan 7:53, en donde los escribas y fariseos llevan ante Jesús a una mujer adúltera y le preguntan a Jesús si deben apedrearla como dicta la ley judía, ante lo cual Jesús responde con el famosísimo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El problema con ese fragmento es que no está en los primeros manuscritos y fue añadido unos 100 años después de que fue compuesto el Evangelio de Juan. No solo eso, algunos autores mencionan que es absurdo que los escribas y fariseos que veían a Jesús como un farsante le preguntaran si debían cumplir la ley de Moisés. De hecho, no le preguntarían a él ni a nadie, o sea, la ley se hacía cumplir sí o sí. Claro. Entonces, pues bueno, malas noticias. Si Jesús de verdad existió, jamás dijo eso. La buena noticia es que ya puedes arrojar la primera piedra sin miedo. Aunque seas pecador, no pasa nada. No, al final, Jesús ni dijo eso.
Bueno, otro fragmento que no aparece en manuscritos tempranos es Marcos 16:9 en adelante. Ese evangelio originalmente terminaba con María y María Magdalena encontrando la tumba de Jesús vacía. Ajá. Bueno, no vacía porque encontraba a un joven vestido de blanco. No dice que fuera un ángel ni nada, que les dijo que Jesús había resucitado. Lo que se añadió 100 años después es la parte en la que Jesús se le aparece a María Magdalena y posteriormente a los 11 apóstoles que quedaban. Ajá. Uno más. Se piensa que el último capítulo del Evangelio de Juan es una adición posterior también. Ese sí está en los manuscritos más antiguos, pero como no tenemos los originales, pues no sabemos si ahí también aparecía, pero se piensa que no, porque el estilo no concuerda con el resto del texto. Okay. En algún punto se refiere al autor de ese evangelio en tercera persona. O sea, no dice yo doy testimonio, más bien dice este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Bueno, sobre este capítulo voy a profundizar más en el próximo episodio, porque este último capítulo de Juan encierra una cuestión mística muy interesante. Ok. Y bueno, ya, ahora sí para cerrar. Esta parte voy a mencionar unas discrepancias y contradicciones sobre la historia de Jesús en los evangelios. Son muchísimas, cabe mencionar, algunas son hasta groseras, pero va una pequeña selección de las que me parecieron más notables. A ver, échalos. Según los evangelios sinópticos, el ministerio de Jesús dura 1 año y visita Jerusalén solo una vez. Según el evangelio de Juan, Jesús visita Jerusalén 4 veces y allí asiste a 3 Pascuas. Por lo tanto, su ministerio no duraría 1 año, sino 2 años y medio o 3. En el evangelio de Mateo viene todo el tema de la matanza de los inocentes, a la cual curiosamente sobrevivió Juan el Bautista, que como mencioné antes era de la misma edad de Jesús y tuvo que haber sido una de las víctimas. Exacto. Pero bueno, Mateo es el único que habla de eso. El otro evangelio que menciona la infancia de Jesús es Lucas, y ahí Jesús tiene una infancia bien bonita y bien tranquila. Lo llevan a Jerusalén, en donde lo presentan en el templo, recién nacido, le hacen la circuncisión, una profetisa y un hombre justo le alaban, y entonces Jesús, María y José regresan a Nazaret, sin matanzas, sin ocultarse en Egipto. De hecho, cada año van a Jerusalén. La verdad es que es prácticamente unánime la opinión de que la matanza de los inocentes nunca ocurrió. Pero igual, en el próximo episodio voy a profundizar un poquito más en eso. Ok. En el Evangelio de Mateo, Jesús es crucificado en la hora 3:00. En el Evangelio de Juan, en la hora 6:00, todavía está delante de Pilato. En el Evangelio de Mateo, Jesús expulsa a los cambistas del templo al final de su ministerio, y eso es de hecho una de las últimas acciones que desembocan en su muerte. Y en el Evangelio de Juan, el episodio del templo es de las primeras cosas que hace Jesús, no de las últimas. Ok. Aquí hay otra contradicción. Esta es una contradicción entre los evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles. Según el Evangelio de Mateo, Judas tiró las monedas que le dieron por entregar a Jesús y se ahorcó. En Hechos de los Apóstoles 1:18 dice que con las monedas compró un campo en donde se cayó o se lanzó de cabeza, se abrió por la mitad y se derramaron sus intestinos. Ok. Otra discrepancia muy bien conocida y que ha sido muy problemática para la iglesia es la de la fecha de muerte de Jesús. De nuevo hay discrepancia entre los sinópticos y Juan. Incluso el mismo Isaac Newton hizo estimaciones sobre la fecha de muerte de Jesús. Pero bueno, hay muchísimas contradicciones y discrepancias en la historia. Si sigo no terminamos nunca. Pero en la página abismopodcast.com, en la sección de blog, voy a dejar algunos ejemplos más. Y por cierto, aprovechando, hago el anuncio formal de la página, que ya lleva unos meses publicada, pero pues no la había anunciado, en parte porque pues tenía mucho que no subíamos un episodio, ¿verdad? Pero bueno, denle una checada, muy pronto van a encontrar ahí más material extra que no va a estar en ningún otro lado, en abismopodcast.com. Pero bueno, hasta aquí las discrepancias que me pareció importante mencionar. Sí. ¿Qué piensas hasta aquí? ¿Sigues despierto o qué tranza? Sí, claro. Sí, claro, ¿no? Pues pensativo, ¿no? Digo, obviamente entiendo todo el primero que nada, todo lo que tuviste que leer, ¿no? Para informarte de esto, tal como la información más veraz posible. Y obviamente entiendo el camino que le quisiste dar como para llegar al punto que estamos ahorita. Que me refiero es el hecho de que si existió o no. Y cómo es que, pues, un conjunto de textos que han sido reescritos, hoy se tomen como una realidad absoluta, que 1/3 de la población cree que es así. Pero bueno, ahorita que me platicas todo esto, pues claro que nos ponen, ok, no sé, digo, creo que hay muchas cosas que tal vez cuentes en el siguiente episodio,
pero ya me dejó pensando, ¿sabes? Sí, de hecho, bueno, sí voy a profundizar un poquito más en el siguiente episodio sobre algunas cosas, pero bueno, o sea, iba a mencionar también que bueno, o sea, hay muchas discrepancias, ¿no? En los evangelios, o sea, incluso el Jesucristo de un evangelio es diferente al otro, en su personalidad y todo, ¿no? Ok. Por ejemplo, hay un pasaje que a mí siempre me causó mucho conflicto cuando leí los evangelios, que es el de Mateo 10:34, en donde Jesús, el pacifista que predica el amor, el perdón, poner la otra mejilla, reconciliarte con tu hermano antes de hacer ofrendas a Dios, dice: no crean que he venido a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. O sea, son cosas que están, digo, son de muy difícil interpretación, ¿no? La verdad, pero o sea, hay cosas que no concuerdan tanto como con la personalidad de Jesús, ¿no? Okay. O lo que te contaba también el otro día, ¿no? De cuando, o sea, Jesús, el que predica el amor a los enemigos, el que dice que el más grande será el que se ponga al servicio de los demás, etcétera. Cuando una mujer cananea o sirofenicia, según el evangelio que consultes, le pide que cure a su hija poseída, Jesús le responde, en Marcos 7:27, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ok. O sea, podía ser bastante culero. Agresivo, sí, violento, sí. Sí, pero bueno. Ya ahora sí para concluir. Lo último, todas estas discrepancias pueden llevarnos a concluir que, independientemente de si consideras o no a los evangelios como fuente de moralidad o guía espiritual, están muy lejos de cumplir los criterios elementales para ser considerados documentos que describen los acontecimientos de su tiempo con objetividad y precisión histórica. En su defensa, cabe mencionar que quienes los escribieron muy probablemente nunca tuvieron la intención de que se consideraran fuentes históricas. Ni creo que se imaginaran en absoluto que en el futuro iban a haber 8,000 millones de habitantes en el planeta, de los cuales casi un tercio tomarían sus textos como base de sus creencias. Lo que sí resulta problemático es el aceptar ciegamente y afirmar que lo que dicen los evangelios es verdad, cuando hay muchísima evidencia de que no es, y de que quizás nunca tuvo la intención de que se le tomara como tal, porque algo que también me queda claro es que la Biblia esconde significados que sus autores no querían que fueran evidentes para cualquiera. De nuevo, siempre han sido escritos teológicos, incluso místicos y esotéricos, no fuentes históricas, y quien te diga que lo que dicen los evangelios es verdad, te está mintiendo. Ahora, eso no necesariamente quiere decir que Jesús no existió. Quiere decir que los evangelios son obras de ficción, pero quizás aún podrían estar basados en un personaje real, distinto del que pintan, pero de carne y hueso. En el siguiente episodio vamos a seguir analizando el tema a través de fuentes no cristianas que mencionan a Jesús, pero también vamos a hablar de otros temas súper interesantes, algunas figuras precursoras de Jesús en otras culturas, de los evangelios apócrifos, los elementos paganos que se han fusionado con el culto a Jesús, etc. Y ya, con eso termino el guión. ¿Cómo ves? Pues digo, creo que me centré un poco como en lo que cuestiona esta realidad, ¿no? La iglesia, la religión en sí misma incluso. Pero a ver, creo que me quiero centrar un poco en lo positivo que mencionaste, tal vez no hice énfasis hace rato. Y es que técnicamente de lo bueno que tiene la Biblia, o que podemos entender, y que en algún punto pues obviamente me cuestione, ¿no? Sí. El decir, bueno, ok, pues tal vez esta versión buena que estás mencionando, ¿no? La versión bondadosa, que se centra en eso, como en el decir que la pobreza es felicidad, ¿no? Que al no centrarte en bienes materiales, te puede dar cierta felicidad, el regresar como a lo básico. No sé, digo, sé que esto está escrito en años muy distintos y no se vislumbraba en un 2023 en un país, en un sistema capitalista, ¿no? O sea, realmente no. Pero como esta lógica de céntrate en lo tuyo, céntrate en tu familia, es una buena persona, no lastimes a tu hermano, todos somos iguales, o sea, me parece bueno, o sea, realmente me parecen como cosas muy padres que dices, bueno, tal vez si las ejerciéramos, claro que haríamos un cambio en la convivencia cotidiana, ¿no? O sea, siendo cristiano, católico, de cualquier religión, blanco, moreno, lo que sea, ¿no? O sea, creo que tiene muy buenos principios, o sea, me queda claro que busca eso, una buena comunidad. Sí, aunque la verdad es que también creo que sería cuestionable como decir, bueno, que si requieres que Jesús te lo diga para hacerlo,
creo que Claro. ya tenemos serios problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Te digo, o sea, algo que yo pensaba de chiquito, Ajá. digo, como para ir como cerrando tal vez, era la idea de que, pues esto, o sea, Dios nos quiso dejar algo, ¿no? Y quizás Él dijo, a ver, hagan esto. Y que pues los seres humanos lo fueron deformando a un grado tan interesante que tenemos al día de hoy, ¿no? Lo que ya dijimos, o sea, gente que es la cabeza de la iglesia, que come rico, que le va bien, que tiene camionetas, ¿no? Sí. Pero que en algún punto dije, pues Dios no dijo eso, o sea, Dios dijo, pues, ámense, y lo que dices, o sea, casi no iba en la pobreza, pero no es entre lo material, ¿no? Sin embargo, pues la gente fue la que lo deformó y hoy que nos enseñan eso es lo feo, entonces hemos traicionado a Dios, entonces por eso me entraba mucho la culpa, como de, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo me atrevo a desear un PlayStation cuando Dios jamás jugó con eso? Pero pues es lo que dijiste, ¿no? O sea, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo ser albañil para poder conectar más con mi espiritualidad? ¿O qué? Entonces, obviamente lo que decimos, ¿qué tanto aplica incluso a épocas actuales? A una familia tal vez que pues lo que decimos, tal vez una familia capitalista de un papá que se partió el lomo o una mamá que se partió el lomo o los dos para tener una buena posición social dentro de nuestro sistema y que son católicos, ¿no? O sea, ¿qué tanto puede ser incoherente el ser católico y tener una buena vida privilegiada, ¿no? Bien ganada. Entonces, Sí. y no sentir culpa por eso, o sea, está cabrón, pues. Sí, la verdad, sí, es que, o sea, creo que no sé si lo llegué a plasmar más o menos en este episodio, pero creo que ese fue como mi punto central, o sea, creo que, o sea, al menos desde mi experiencia, Uh-huh. hay muchísima gente católica y cristiana, ¿no? Claro. Pero, digo, más que nada en los católicos yo percibo que muy pocos conocen lo que dice la Biblia. Sí. O sea, muy pocos siquiera se ponen a buscar en Wikipedia como de, a ver, Evangelio de Mateo, ¿no? Para ver qué es lo que, o sea, en qué momento se escribió, cómo es que llegó a nosotros, cómo es que se tradujo, ¿no? Cómo sabemos que la traducción es correcta. Uh-huh. Sin embargo, pues son textos que siguen teniendo muchísima influencia en nuestra vida cotidiana, ¿no? Total. O sea, tanto en lo cultural, porque por ejemplo, digo, no existirían como todas estas obras hermosas como la Capilla Sixtina y todo, ¿no? Si no existieran como estos textos bíblicos, ¿no? No Las tendríamos ni siquiera vacaciones, los Reyes Magos. la Navidad, exacto, ¿no? Sí. No tendríamos Navidad si no fuera por esto. O sea, no sé si eso es bueno o es malo, ¿no? Uh-huh. Pero de que definitivamente ha marcado nuestra civilización, eso es un hecho. Completamente, Totalmente. ¿no? Y entonces yo pienso que valdría la pena que nos sentemos mínimo a leer lo que dicen, ¿no? Y empezar Sí. y cuando haces eso, te das cuenta que muchas cosas no cuadran, ¿no? Uh-huh. Y sin duda empiezan a surgir preguntas y también algo que tú lo mencionaste, que es muy común, es te empiezas a hacer preguntas y es como de cállate, ¿no? No preguntes eso, ¿no? Cállate. ¿Qué te importa? Tú reza. Sí, sí, ¿no? claro. Este... Pregúntale. Oye, fíjate, ya dijiste una fea y que ya me llevó a la iglesia. De las pocas veces que recuerdo, así como tener una duda, no sé, creo que fue cuando hice lo de mi primera comunión, seguramente, algo por ahí. Ajá. Pues era como, hoy no entiendo esto, ¿no? Y fue así como, bueno, pregúntale al padre que él te explique. Sí. Le pregunté, creo que iba a empezar misa y fue así como de, bueno, sí, ahorita, ¿no? O sea, siéntate, ahorita, vete a tu lugar, hijo. Y luego mi humillación social, como que me recordaste un trauma de la niñez. Mi humillación social, como de, a ver, aquí, tal está preguntando, ¿no? ¿Qué es esto, no? Y así como de, a ver, ¿quién no lo entiende, no? Y todo así como, como riéndose de mí, ¿no? Así como, y yo decía, chale, pues no entiendo, o sea, literalmente no lo entiendo, ¿no? O sea, porque es algo de risa, ¿no? Y ya según lo explicó con sus palabras, obviamente, ¿no? Como todos sabemos que bla, bla, ¿no? Porque pues también están los clásicos padres cómicos y tienen acá como su estilo para amenizar la misa, ¿no? Sí. Y pues obviamente ya fue así como, bueno, y ya al final de la misa, o sea, mi familia fue así como, ¿ya entendiste? Y así como, pues no, pero si digo que no entendí va a quedar como un estúpido, entonces pues dije, no, sí, ya entendí, ¿no? O sea, fue lo que me quedó, o sea, no puedo decir lo contrario. Ajá. ¿Sabes a mí qué me pasaba? Ajá. Yo me acuerdo que yo fui al catecismo, ¿no? Yo hice mi primera comunión. Pero pues era un niño, yo quería jugar, ¿no? O sea, realmente no me interesaba en lo más mínimo lo que me enseñaban ahí. No me acuerdo absolutamente de nada de lo que supuestamente aprendí ahí, ¿no? Pero no sé si te acuerdas que a la hora de la misa hacen la comunión, ¿no? Ajá. Entonces, pues yo ya como con la primera comunión y ya confesado, pues ya podría comulgar, ¿no? Y pues ya me sentía como un adulto, ¿no? Al formarme y pasar por mi hostia, ¿no? Pero me acuerdo que después de la comunión la gente se hincaba unos minutos, ¿no? En lo que las demás personas seguían comulgando. Y yo no tenía la menor idea de qué hacían, ¿no?
Entonces yo me hincaba también y además esperaba a ver cuando las demás personas empezaban a levantar y ya yo me levantaba también, ¿no? Ajá. Pero yo no sabía si tenías que rezar algo o tenías que pedirle algo a Dios en ese momento. Hasta la fecha no lo sé, la verdad. No sé qué se hacía cuando la gente se hinca después de comulgar. Pues papá sí me lo enseñó, creo que era como el pide perdón, ¿no? O sea, pues papá sí me acompañaba a eso, a comulgar, y ya nos hincábamos y era como, pues pide perdón por tus pecados, pero ¿qué pecados tiene un niño de 8 años, no? O sea, ¿qué tan malo podría ser, no? O sea... Sí, y eso también me pasaba, que no sabía a la hora de confesarme no sabía qué decir también, ¿no? No sé, o sea, que le aventé una piedra a un niño o le robé su goma a Juanita. Me gustó Patty del cuarto B, o sea, ¿qué puedes decir, no? Me toqué mi pilín, ¿no? No sé. Sí, es real, sí. Y pues también ese descubrimiento de la sexualidad. Digo, ahorita que hablaste de la confesión, tengo que confesar que yo nunca he confesado, ¿no? Nunca, o sea, esto fue un trauma en aquella época. O sea, haz de cuenta que, imagínate, un niño de... Yo hice mi comunión a los 8 años. Ajá. Entonces, pues ya fui, la comunión, bla, bla. Y me acuerdo que, pues efectivamente éramos niños. Entonces me acuerdo que en algún punto era una escuela privada, católica. Y ahí en el horario vespertino yo iba a lo de la aprender de la comunión. Entonces tenía una mini... Pues una mini iglesia, era una capilla, una mini iglesia ahí, adentro de la escuela. Ajá. Y entonces me acuerdo que por X o Y motivo, no recuerdo cuál, seguramente porque estaba jugando o alguna situación así, lo que pasó fue que cuando dijeron tienen que pasar a aprender a comulgar, bueno, no a comulgar, pero a confesarse, ¿no? Ajá. Pues nunca lo hice, o sea, porque como 5, porque ya llegó la hora y hubo como 5 que no pasamos, entre esos yo, y fue así como de, pues qué más da, ¿no? O sea, yo me fui como, bueno, pues no supe que no aprendí, pero bueno, ¿no? Ya sí. Me tocaba otro día. Entonces no sabía qué hacer ahí. Entonces me acuerdo que... pues veía las películas, ¿no? Así del crimen del padre Amar, o así como chistes, ¿no? Así de esta... ¿Cómo se llama esta señora? Esta Chabelita, ¿no? Así yo decía como de, ok, o sea, tienes que pasar y decir algo importante y feo para que te juzgue alguien y te diga algo para que tú puedas liberarte de esa carga, ¿no? Sí. Entonces yo tenía 8 años y me acuerdo que tenía que pasar a hacerlo en la iglesia ese día, ¿no? Y me acuerdo que mi mamá me dijo, no, ya pasa, le dijo yo así como de, ¿pero qué le digo? Y me dijo, pues lo que sientes, yo así como de, pues es que no sé qué, y me iba a decir, y no me sabía bien el Padre Nuestro, la de María, o sí me lo sabía, pero pues no al 100, ¿no? Entonces me acuerdo que me pasó y me senté y me quedé callado, ¿no? Dije, bueno, esto me va a hablar, o qué pasa, ¿no? Entonces estaba yo en ese cuarto ahí, y no me hablaba, ¿no? Entonces el día me dijo, sí me dijo, ¿no? Así como de, ¿qué quieres decirme, hijo? No sé, algo así me dijo, ¿no? Y ya empecé yo, padre, no sé nada. No digas eso. No apliqué la de Chabelita, ¿no? No, me quedé callado, o sea, como un niño de 8 años y fue así como de... Y no supe qué decir, ya me salí, ¿no? Me acuerdo que me salí y mi papá me dijo como, ¿ya acabaste tan rápido? Y yo así como de, sí, ya. Me dijo, ¿qué te dijo el padre? Le dije, no, pues nada, como que estoy libre de pecado casi, ¿no? Mi papá tampoco supo qué decirme y ya fue así como, bueno, pues ya, ¿no? Entonces fue la única vez que me confesé en mi vida y no supe qué hacer, ¿no? Entonces yo veía a Chabelita y decía, no, pues a lo mejor eso tuve que haber hecho. Entonces en mi vida he sabido qué tenía que pasar en ese cuarto. Yo sí me confesé varias veces, pero la verdad es que yo tampoco sabía bien qué decir ni nada. No me acuerdo particularmente cuáles eran mis pecados a esa edad, pero pues sí. ¿Qué pecados puede tener un niño, no? Así. Claro, sí, no. Y sí pasé a veces a comulgar y me sentía culpable, como de, porque me decían, ¿ya te confesaste? Y yo así de... sí, el otro día que fui con mi papá a misa, me confesé, ¿no? Y yo pasaba acá bien chido acá como a comulgar, ¿no? Porque hasta incluso, digo, a ver, aquí te va otra, y eso también es real y es polémico, pero ahora que soy adulto, lo platico con gente adulta. A ver. O sea, incluso a veces la iglesia se convierte en un lugar de ligue, ¿no? O sea, pues vas ahí, te encuentras gente de la zona, ¿no? Gente que te puede atraer físicamente. Sí. Y pues yo decía, ¿cómo llama la atención? Pues pasa. O sea, tú sí vas a comulgar, ¿no? Entonces yo iba acá bien chida a comulgar, ¿no? Sin confesarme, sin nunca haber confesado en mi vida, ¿no? Pero yo decía, yo estoy libre de pecados. Yo ayer recé en la noche y yo ya estoy libre, ¿no? O sea, porque dice mi tía que yo con que hable con Dios ya estoy, ¿no? Entonces yo pasaba bien fresco acá por mi hostia, ¿no? Y pues ya pasaba acá, ya veía las chavas que me gustaban y listo, ¿no? Y luego, hoy que lo hablo en la vida adulta, con algunas personas de aquí, del pueblo, sí me decían como, pues sí, saliendo de la misa, era una zona de ligue. O sea, literalmente como que veías ahí al que te gustaba y no sé qué, y ahí te saludaba y ya como que hablaban tantito, o sea. Y yo decía, wow, pues, o sea, como un lugar sagrado se convierte en un lugar, pues, para cosas no tan sagradas, ¿no? En teoría, digamos, ¿no? O sea, como ligar o cortejar. Pues entonces, era curioso. Es que al final de cuentas es un lugar igual de convivencia social, ¿no? Entonces, por supuesto. Pues obviamente que se dan esa clase de cosas y también pasan cosas como de que pues, la gente te critica, ¿no?
la gente va nada más a ver qué pedo, para quién pueden criticar, ¿no? Y todo eso. Uh-huh. Yo aprendí a tocar la guitarra, de hecho, en la iglesia. Cuando tenía 8 años, entré ahí al grupito de los que cantaban las canciones en la misa, ¿no? Uh-huh. La de Cristo, ten piedad, esa, ¿no? Sí, esa mera. Sí, está buena. Esa hay muchas más. Sí, hay buena. Pero sí, o sea, igual éramos niños, niñas, chavos, chavas. Entonces, obviamente hubieron un chingo de ligas también ahí, ¿eh? Claro. Muchísimos. Y no estoy diciendo que eso tenga nada de malo, ¿no? La verdad. No. Lo más mínimo. Pues eso, ¿no? A final de cuentas es un lugar de convivencia social también. Sí, claro. Y digo, a ver, cierro con esto ya para no meter más cosas al episodio que ya está largo. Realmente, digo, conozco amigos que se metieron a los famosos retiros, ¿no? Digo, familia. Yo nunca fui a uno, por cierto. Por lo menos no católico. Y entonces, ahí en esos espacios efectivamente ocurría esto. O sea, la gente ligaba, la gente tenía relaciones, la gente todo, ¿no? Sí. Y llegaban a esta idea como de, bueno, sé que esto es malo, pero pues Dios dijo, ¿no? O sea, como que pues de aquí salió, o sea, Dios me la mandó. Y listo, ¿no? Salían como los ligues y ya luego pues ya ocurrieron mil cosas por fuera de ahí. Pero pues obviamente crecíamos con esta idea, bueno, mi amigo crecía con esta idea de, pues está chido, ¿no? Y me invitó muchas veces, yo así como de, no, gracias, no, y luego, ¿no? O sea, después. Porque pues también, fíjate, ya cierro con esto, con la hipocresía de una parte de mi familia era como de, sí cree, vamos a ser obsesivo, y otra era como de, pues sí cree, con que lo creas en ti, en tu corazón, hijo, ya está bien. O sea, ya ¿para qué vas a la misa, no? Sí. Entonces sí, también esa confusión de, entonces está bien creer o está mal creer, en quién cree o quién no cree, o sea, es todo un dilema, pero bueno, tal vez ya aportemos más en la segunda parte. Sí, pues igual ya para cerrar por mi parte, pues sí creo que es la Biblia y todo es un tema que sigue influyendo muchísimo y que realmente es muy difícil de comprender, la verdad, cuando te empiezas a meter. Y hay cosas que son muy contradictorias, hay cosas que se prestan muchísimo a interpretaciones, ¿no? Tengo un amigo que me decía que hay un pasaje, no recuerdo si es en una de las cartas de Pablo, que dice, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. O sea, ese pasaje podría incluso interpretarse como de tú decides lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Uh-huh. Pero pues igual, o sea, hay gente, o sea, depende de las creencias y de las interpretaciones, porque hay iglesias que son mucho más rígidas, ¿no? En las que la mujer tiene que llevar un velo y falda larga. Hay otras que son como mucho más laxas en ese sentido. Pero es que la verdad es que la Biblia se presta muchísimo a interpretaciones y en ocasiones es muy contradictoria y sí es un texto complejísimo que de analizarlo nos va a llevar toda la vida, ¿no? Pero sí considero que vale la pena analizar al menos qué tan preciso es con respecto a su historicidad. Y en ese sentido, al menos mi conclusión para este episodio es que los evangelios difícilmente pueden ser considerados una fuente histórica confiable y muy probablemente nunca tuvieron esa intención. Y bueno, es lo que voy a intentar explorar un poco en el siguiente episodio, a lo mejor los significados un poco más ocultos que puede tener la Biblia. Pero bueno, eso ya es todo por mi parte. ¿Alguna cosa más que quieras agregar, mi buen Carlo Andros? Pues nada, ahora sí que muchas gracias por traer esa información. Sé que te das el tiempo de investigar bastante para poder traer este episodio a las y los escuchas. Y muchas gracias por escucharnos, por invitarme. Así que será un gusto también de aportarles algo a su vida en mi podcast, el cual es Psicotransformación o Psico-Transformación. Así pueden encontrarme en YouTube y en otras plataformas, ¿no?, de podcast. Y voy a mis redes sociales y yo me dedico a hacer un podcast de psicología, pero analizo personajes de series, películas, anime, manga y por supuesto también hago cápsulas de temas que son de interés general, como la ansiedad, la depresión, el machismo, la masculinidad tóxica, tips para cuando te separas de tu pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pueden seguirme en las redes sociales, eso también me ayudará muchísimo, los espero por allá. Y ya que este formato colaborativo, ya lo había hecho en otro episodio creo, pero John está invitado también a participar para hablar de otros temas más curiosos por allá, para que puedan verlo interactuar en un tema distinto a lo que es lo que hacemos aquí en Más allá del abismo. Bien, entonces pues ya espero que se concrete muy pronto eso. Eso espero. Y bueno, muchas gracias por escuchar este episodio. Esperamos que te haya gustado. Te esperamos aquí mismo o en cualquier otra plataforma de podcast el día de mañana, Viernes Santo, para concluir, al menos por ahora, el tema de la historia de Cristo. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Alberto Arroyo de Tamaulipas, que me escribió un comentario hace mucho, pero dejé tanto tiempo el comentario ahí que ya después me dio pena contestar, la verdad. Okay. Pero bueno, saludos, hermano. Adelina Bello, también te mando un saludito. A quienes nos escuchan mientras conducen, háganlo con precaución y lleguen con bien a su destino. Y bueno,
Ya sabes que estamos en todas las plataformas de podcast. Por favor, suscríbete, danos una calificación en Spotify, la que quieras. Comparte el podcast si te gustó. Checa la página abismopodcast.com. Sigue en nuestras redes sociales. Y bueno, por mi parte es todo. Carlos, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos esta noche. A ti y a ustedes. Gracias y no te olvides que el amor es la ley, el amor bajo la voluntad. Nos escuchamos muy pronto.